Muy buenas, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Iniciamos una nueva lista de reproducción que lleva por título la integral definida dentro del bloque del tema de integrales. Ya hemos visto la anterior, que es la integral indefinida, cuya lista de reproducción andará por aquí, por este canal, donde vimos pues lo que era una integral, cómo calcularlas, distintos métodos de resolución y ejercicios de ejemplo. Y ahora vamos a ver qué significa esto de la integral definida. Evidentemente el tema está muy relacionado con el anterior. Como siempre vamos a ver en los primeros vídeos en los cuales vamos a ver el desarrollo teórico práctico de este tema y después pues al final como siempre en los últimos vídeos donde resolveremos otros ejercicios que son los que yo pongo a mis alumnados de deberes. Así que nada, vamos a ver qué significa esto de la integral definida. Bien, pues se llama integral definida de la función f de x en el intervalo cerrado a b a este símbolo que tenéis aquí. Fijaros que es lo mismo que teníamos antes en la integral indefinida, solo que fijaros que ponemos los extremos del intervalo aquí, el extremo inferior en la parte inferior del símbolo de integral y el extremo derecho arriba. Bueno, pues este símbolo tiene una interpretación geométrica. Bueno, vamos a suponer que la función f de x es mayor o igual que 0 para todo valor del intervalo cerrado. Bueno, pues este símbolo, ¿qué significa? Pues mirar, es el área comprendida entre el recinto limitado por el eje de abscisas, las rectas x igual a b y la curva de ecuación igual a f de x. Vamos a verlo en un ejemplo para que lo entendáis mejor. Mirad, vamos a suponer que queremos calcular la integral definida entre 1 y 5 de la función 1 partido de x diferencial de x, ¿vale? Evidentemente la función 1 partido de x está definida en este intervalo. Es una función que es mayor o igual que 0, si recordáis la gráfica sería la hipérbola. Y mirad, pues aquí tengo la función 1 partido de x, solo dibujo esta parte que es la que me interesa, x igual a 1, x igual a 5, mirad, planteo estas rectas. Bueno, pues este símbolo, la integral definida entre 1 y 5 de la función 1 partido de x, es el área comprendida entre la gráfica de dicha función, que es esta parte que va aquí en verde, el eje de abscisas, la recta x igual a 1 y la recta x igual a 5. Fijaros, es este recinto que está aquí coloreado. Esto que estoy marcando. Bueno, pues esto es lo que nos va a calcular esta integral. Ya digo, nosotros si quisiéramos calcular el área de este recinto por métodos, por fórmulas, las fórmulas generales, las fórmulas básicas de geometría no lo podemos hacer. Bueno, pues hubo cierta gente, pues ya hace unos siglos, que tuvieron esta feliz idea. Y ya digo, este símbolo nos permite calcular áreas de recintos que no se pueden calcular por descomponiendo la figura en otras básicas como triángulos, cuadrados, rectángulos. Ahora veremos, bueno, ahora no, en el siguiente vídeo veremos cómo se calcula esta integral. Ahora vamos a hacer un poco una introducción más teórica. Así que, ya digo, eso lo dejamos para el otro vídeo. Bien, aquí lo que viene a decir esta pantalla es que los profesores que den segundo de bachillerato pues lo entenderán. Tenemos una programación que es bestial y entonces pues muchas veces tenemos que ir dejando alguna cosilla. Yo, por ejemplo, estos apuntes los podría evidentemente complementar pues explicándoles cuál fue la idea original para llegar a ese resultado, que la integral definida es el cálculo de un área, normalmente de zonas, de regiones, pues que ya digo que no se pueden calcular por métodos que conocemos desde otros cursos. Pero ya digo, muchas veces, pues ya digo, tenemos que quitar alguna cosa. Y yo lo he quitado aquí, en mis apuntes, pero bueno, si alguien quiere, digo, sobre todo de mi alumnado, alguien quiere más, pues saber un poco pues cuál es el origen, pues podríamos, ya digo, os podría explicar rápidamente cómo se llegaron a hacer lo que se llamaban las aproximaciones por defecto o por desceso al área de un recinto, utilizando aproximaciones a la figura utilizando rectángulos. ¿Vale? Rectángulos con base en el eje X y con altura dependiendo, pues si era el mínimo de las alturas que tomaban ese intervalo en los extremos o el máximo. Entonces teníamos un área por defecto, un área por exceso. Después, ahí calculando una serie de límites, pues se llegaba a ese resultado. Podríamos ver otros resultados, ya digo, si una función es... Cuando se dice que una función es integrable en AB, cuando se puede calcular esta integral. Bueno, pues toda función continua que sea creciente y decreciente en el intervalo cerrado va a ser integrable. ¿Vale? Pues es decir, todas las que conocemos, ¿vale? Pues lo van a ser. Ya digo, donde también cualquier función que se mantenga acotada,
tenga un máximo y un mínimo en un determinado intervalo, también va a ser integrable, habría más condiciones, pero ya digo, esto si alguien lo quiere ver, le puedo crear yo unos apuntes o derivarle a otros vídeos donde esto se pueda explicar. Ya digo, está muy chulo el conocer cómo pues, se puede llegar a este resultado, pero no lo vamos a hacer más. Bien, pues la primera parte es el concepto y la segunda vamos a ver una serie de propiedades, algunas pues, bueno, pues tienen que ver a lo mejor un poquito con lo que vimos en la integral indefinida. Y después vamos a ver, pues ya digo, un par de teoremas que se utilizan. No, por ejemplo, en los temarios últimamente pues aparece, pero no se suelen preguntar en la BAU, en la mayoría de las EBAU. Pero bueno, yo lo voy a mostrar porque evidentemente esto lo necesitaréis no solo este curso, la mayoría lo utilizaréis en cursos venideros. Bueno, pues propiedades de la integral definida. La primera es muy sencilla, la integral entre a y a de la función vale 0. ¿Por qué? Porque si os fijáis, sería el área encerrado entre la función el eje x y las rectas x igual a es la misma. Es decir, estamos calculando el área de una línea y el área de una línea vale es 0. Si una función es siempre mayor o igual que 0 e integrable en intervalo a b, su integral en ese intervalo siempre va a ser mayor o igual que 0. Y si la función siempre toma valores negativos o 0 en ese intervalo, la integral definida entre a y b siempre va a ser menor o igual que 0. La siguiente propiedad pues, es interesante muchas veces, pues cuando lo veréis en vídeos siguientes, para calcular un área como suma de otras dos. Entonces, si tenemos que una función es integrable, existe la integral entre a y c, integral definida, y tenemos que b es un valor intermedio, entonces mirad, la integral entre a y c, vamos a decirlo al revés, se puede descomponer como la integral entre a y b más la integral entre b y c. El área encerrado por la función entre las rectas x igual a c coincide con esta descomposición. ¿Vale? Yo creo que ya lo veréis en la parte de práctica. Esta propiedad no la vamos a utilizar, yo creo que nunca, se utiliza un poquito más para funciones definidas a trozos, ¿vale? Si tenemos una función que sea continua en un intervalo abierto a b y existe el límite cuando x tiende a por la derecha de la función y vale alfa y el límite cuando x tiende a b por la izquierda y vale beta, entonces la integral entre a y b de f de x coincide con la integral entre a y b de esta función, la función f sub 1. ¿Vale? Ya digo, esta integral no la vamos esta propiedad de la integral definida no la vamos a utilizar. Si alguien la necesita en el futuro, pues ahí la tiene. Vamos con tres propiedades que vamos a utilizar bastante. Si tenemos la suma o resta de funciones integrales en un mismo intervalo a b, coincide con la integral entre a y b de la suma o resta de las funciones. ¿Vale? Se puede descomponer lo mismo que hacíamos con la integral indefinida cuando teníamos una suma o resta de funciones, la integral de esa suma o resta era la suma o resta de las integrales de cada una de las funciones por separado. Pues aquí igual, ¿vale? ¿Qué pasaba cuando teníamos un número aquí dentro en la integral indefinida? Pues ese número lo podíamos sacar, sea cual sea el número, con lo cual tenemos una generalización de si unimos las propiedades 5 y 6, si aquí a la f le añadimos un escalar k y al g le añadimos un número h, ¿vale? Esto pues que sería igual. Separaríamos en 2 y sería k por la integral definida entre a y b de f de x más menos h por la integral definida entre a y b de g de x diferencial de x, para cualquier par de escalares. Otra propiedad que utilizaremos cuando justifiquemos cómo calcular áreas de una función a partir de su integral definida. La integral entre a y b de f de x, si intercambiáis los extremos, ¿vale? El a pasa a estar arriba y el b pasa a estar abajo, la integral cambia de signo. ¿Vale? Yo creo que es sencillo, lo veréis después a la hora de calcularlo, no vais a ver ningún problema en entender esto, ¿vale? Si se intercambian los límites que tenemos aquí, la integral cambia de signo. Estas tres propiedades las vamos a utilizar mucho. La siguiente se va a utilizar principalmente para demostraciones de los dos resultados que vamos a tener a continuación. Si una función f siempre es menor o igual que una función g para todo valor en un intervalo cerrado a b, la integral definida entre a y b de f siempre va a ser menor o igual que la integral definida entre a y b de g. Es decir, el área encerrada por la función, el eje de abscisas y las rectas entre las rectas x igual a b va a ser menor para la función f
que el área correspondiente para la función g. Bueno, pues para finalizar vamos a ver dos resultados. Ya digo, son dos resultados que en muchos casos mucha gente no ve porque ya en la BAU no suelen aparecer, están de desuso. Pero bueno, los que sigáis en el futuro viendo integrales, pues este teorema, o los resultados que vamos a ver, pues se utilizan bastante, ¿vale? Bueno, pues el resultado que vamos a ver se conoce como teorema del valor medio del cálculo integral. Hemos visto en la parte de derivadas un teorema del valor medio, ¿vale? Pues este también lo tiene. Dice el resultado: si f es una función continua en el intervalo cerrado AB y entonces existe un número en el abierto tal que la integral definida entre a y b de f de x coincide con el valor de la función en este punto intermedio, en este valor intermedio entre a y b, por la amplitud del intervalo, que sería b menos a. Eso es lo que dice el teorema del valor medio del cálculo integral. La integral definida es igual a f en un valor intermedio entre a y b por la amplitud del intervalo. Bueno, pues os voy a demostrar este resultado. Si vuestros profesores no os han pedido la demostración o no os han puesto este resultado, me imagino que ya estaréis pasando el vídeo para adelante. Así que nada, yo voy a utilizarlo por si alguien lo necesita en el futuro, o incluso este curso se lo pide un profesor, ¿vale? Bien, este ejercicio, esta demostración se basa en dos resultados que tienen que ver con los teoremas relativos a la continuidad y derivabilidad que vimos en el tema de derivadas. Este no suele estar especificado, pero sí se comenta, es como una consecuencia del teorema de Bolzano. Si una función es continua en el intervalo cerrado a b, siempre va a alcanzar un valor mínimo y un valor máximo. Yo creo que eso cae de cajón, que yo creo que todo el mundo entiende, que si tenemos una gráfica de una función continua, siempre va a haber un valor, la función va a estar comprendida entre un valor mínimo y un valor máximo, es decir, cumple esta desigualdad. Que la función es mayor o igual que el mínimo y menor o igual que el máximo para cualquier valor en el intervalo cerrado, porque ya digo, el máximo y el mínimo podría estar en los extremos. Bien, bueno, pues si ahora nosotros a esta desigualdad le añadimos en los tres la integral entre a y b diferencial de x, la integral entre a y b de m diferencial de x, por lo que hemos visto en la propiedad anterior, es menor o igual que la integral entre a y b de f de x y es menor o igual que la integral entre a y b de m mayúscula diferencial de x. Bien, aunque esto no entendáis por qué es, fijaros, m es una función que es constante, es un número, con lo cual va a ser una recta, hace esto. Entonces, si yo quiero calcular el área entre el eje de abscisas, tendríamos, mirad, si veis el cursor sería eje de abscisas, imaginemos que el m está por arriba, el m, la x igual a y x igual a b. ¿Qué hacemos? Tenemos que calcular el área de un rectángulo. Y la área de un rectángulo es la altitud, la altura, en este caso como estamos con el eje de abscisas, la altura es m, por la amplitud del intervalo que es b menos a. Pues esto valdría m por b menos a, análogamente este valdría m mayúscula, el valor máximo, por b menos a. Con lo cual tendríamos esto. ¿Qué podemos hacer? Dividir entre b menos a en los tres miembros. Este b menos a y este b menos a desaparece y aquí pondríamos fuera, como es un número, 1 partido de b menos a. Y ahora aplicamos otro de los resultados que sí vimos, que es el teorema de los valores intermedios, el teorema de Darboux, que dice que en toda función continua en un intervalo cerrado va a existir un valor en el abierto de manera que toma cualquier valor comprendido entre el mínimo y el máximo. Con lo cual, ese nos dice que va a existir un valor en el abierto tal que la función en C va a coincidir con cualquier valor comprendido entre el mínimo y el máximo, en particular con este. Y ahora, si este b menos a lo pasamos multiplicando aquí con el f de c, tendríamos el resultado que nos decía el teorema que hemos querido demostrar. Bien, para acabar este vídeo vamos con otro teorema que se conoce como el teorema fundamental del cálculo integral. Lo voy a enunciar, por si acaso lo ha el profesor, lo ha derivado y pondré un ejemplo. Que no, pues bueno, ya me imagino que entonces habréis acabado ya este vídeo. Bueno, este teorema dice lo siguiente. Si f es una función continua en el intervalo cerrado, entonces si consideramos esta función, vamos a llamar f mayúscula de x, la integral entre a y x, fijaros que lo que hacemos es variar el límite de la recta que está a x, la recta que estaría a la derecha, ¿no?, de la función. Si vamos calculando estas áreas, que son variables en función de x, siendo x un valor en el intervalo cerrado a b, esa función es derivable y su derivada va a coincidir con f, con esta f minúscula que tenemos aquí. Bueno, pues vamos con la demostración de este teorema. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a partir de aquí, vamos a utilizar la definición de derivada.
la derivada de la función f mayúscula es el límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f de x partido de h. Pero fijaros, f de x más h menos f de x sería, ya aquí tenemos la definición, poner un x más h aquí arriba menos la integral poniendo el x. Pero fijaros que aquí estamos calculando el área entre a y x más h. Aquí el área entre a y x, y lo tengo que restar. Entonces fijaros que si x es un valor intermedio entre a y x más h, hay una parte que estamos quitando en común, que es esta, la integral entre a y x. Con lo cual lo que nos quedaría sería la integral entre x y x más h de f. ¿Vale? Esto también es una consecuencia de una de las primeras propiedades que vimos en este vídeo. Bueno, pues tenemos ya lo de arriba, es esta integral. ¿Qué pasa? Que esta integral hemos visto por el teorema anterior, el teorema del valor intermedio, que va a existir un valor c en el abierto de este intervalo de extremos x y x más h, tal que la función en c por la amplitud de este intervalo, que sería x más h menos x, que es h, coincide con esta integral. Con lo cual, tenemos f' de la derivada de f, es este límite, el numerador era esta integral hemos dicho que va a ser f de c por h, ¿vale? Entonces fijaros que el h y el h se va, y me queda el límite cuando h tiende a 0 de f de c. Claro, ¿qué pasa? Cuando h tiende a 0, fijaros que este extremo x más h tiende a ser x, y como la función es continua, entonces ¿quién va a ser f de c? F de c, por ser continua y estar comprendido entre estos dos valores, al hacer el h más pequeño va a ser x, ¿vale? Este límite coincide con el valor de la función en x, con lo cual hemos demostrado que la derivada de esta función, que tiene por definición la integral definida entre a y x, siendo x cualquier valor de intervalo cerrado, coincide con el valor de la función f. Pues para acabar vemos un ejemplo de aplicación que vais a ver que es una tontería y lo dejamos. Bien, fijaros que aquí lo que tenemos que hacer es calcular la integral entre 5 y x. Si no fuera x, lo veremos después, es aplicar la regla de Barrow, aunque está aquí en el título, lo veremos en el vídeo siguiente. Si es un número, pues nada, veremos ahora cómo se calcula esto. Cuando tengamos esta situación tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo integral, el cual me dice, voy a considerar, bueno, tenemos f de x, esta función. Considero la función que está aquí dentro, la raíz de elevado a t más 1. ¿Es una función continua en cualquier intervalo? En R, sí. ¿Por qué? Porque esta raíz siempre existe, y donde exista la raíz es una función continua. La exponencial elevado a t más 1 nunca vale negativo, siempre es mayor que 1. Con lo cual, esta función es continua en R, en particular en cualquier intervalo, ya bien sea de extremo 5 y inferior 5 y de extremo superior cualquier otro número. Con lo cual, como cumple la hipótesis del teorema, es decir, que la función sea continua en un intervalo, esta función es derivable y su derivada coincide con la función que tenemos aquí dentro. Entonces, f' de x sería esta función que está aquí, pero no f de t, sería f de x. Entonces sería f' de x sería igual a la raíz de elevado a x más 1. Ya como veis es una chorrada de resultado. No es más complicado la demostración. Vuelvo a decir, normalmente para la mayoría de los sitios estos dos últimos resultados no los vais a necesitar. El año que viene a lo mejor pues sí que si profundizáis más en estudios donde tengáis asignaturas potentes de cálculo, pues sí que los vais a utilizar, pero ya digo, no suelen aparecer en la U, por lo menos en Castilla-La Mancha a este año que estoy grabando esto, hoy es 17 de febrero del 22, pues no aparecen como tales. Así que ya nada, si lo habéis dado bien, si no, pues me imagino que este vídeo os habrá durado muy poco. Bueno, pues ya a continuación vamos a ver ya cómo se calculan integrales definidas. Así que nada, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.